Buenos días, mi nombre es Ana Herrera y hoy vamos a estar hablando sobre uno de los temas más relevantes para el desarrollo humano, la energía hidroeléctrica. A lo largo de esta presentación explicaremos qué es la energía, cómo surgió el aprovechamiento del agua, cómo se produce y se transmite esta electricidad, qué países lideran este sector y cuáles son sus beneficios y desventajas para el mundo y para Colombia. Para comenzar, tenemos que definir qué es la energía. La energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema para realizar un trabajo, producir movimientos, generar cambios físicos y químicos. Esta definición, aunque sencilla, encierra uno de los conceptos más fundamentales de toda la ciencia. Sin energía, literalmente nada ocurriría en el universo, ni el movimiento de los planetas, ni la división de las células, ni el encendido de una bombilla. En la física clásica, la energía se define formalmente como la capacidad de ejercer una fuerza a lo largo de una distancia. Su unidad de medida en el sistema es joules, aunque en contextos eléctricos también se usan los kilovatios hora. Uno de los principios más importantes de la física es la ley de conservación de la energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Por ejemplo, cuando encendemos una lámpara, la energía eléctrica se transforma en energía luminosa y calórica. Cuando comemos, nuestro cuerpo convierte energía química de los alimentos a energía mecánica para movernos. Existen múltiples tipos de energía, entre las cuales podemos destacar la energía mecánica, resultado del movimiento o la posición de los cuerpos, la energía térmica asociada al calor, la energía química almacenada en los enlaces moleculares, la nuclear liberada al dividir o fusionar átomos, la solar, la eólica y por supuesto la energía hidráulica generada por el movimiento del agua. Las fuentes de energía se clasifican en renovables y no renovables. Las no renovables, como el petróleo, el carbón, el gas natural, se forman durante millones de años y se agotan con su uso. Además, su combustión libera gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. Las energías renovables, en cambio, provienen de fuentes naturales que se regeneran continuamente. La energía hidroeléctrica pertenece a este grupo, ya que aprovecha el ciclo natural del agua. En el mundo actual, la energía eléctrica es imprescindible para el funcionamiento de hospitales, escuelas, industrias, sistemas de transporte y telecomunicaciones. Según la Agencia Internacional de Energía, más del 90% de la economía mundial depende de alguna forma de la electricidad. Sin acceso a energía confiable, el desarrollo social y económico de cualquier región es prácticamente imposible. Por eso, garantizar fuentes de energía limpias, accesibles y sostenibles es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Bueno, hola, yo soy Sofía Guardiola y voy a estar hablándoles un poco sobre la historia y el origen de la hidrostática. Pero para abarcarlo tenemos que reconocer que el aprovechamiento de la energía del agua no es un invento moderno. Desde hace más de 2000 años, civilizaciones antiguas descubrieron que la fuerza del agua podía hacer trabajos que los seres humanos pues no podían realizar por sí solos. Y es fascinante ver cómo ese conocimiento ancestral fue evolucionando hasta convertirse en la tecnología hidroeléctrica que conocemos hoy. Las civilizaciones egipcias, griegas y romanas utilizaban molinos hidráulicos para moler granos, irrigar campos y accionar la maquinaria. El primer molino de agua del que se tiene registro data del siglo I a.C. en Grecia. En Roma, los molinos hidráulicos permitieron procesar grandes cantidades de trigo para alimentar a la vasta población del imperio. Durante la Edad Media, en Europa se extendió el uso de estas estructuras para serrar madera, producir papel y trabajar los metales. Uno de los grandes pioneros fue Arquímedes de Siracusa, matemático y físico griego considerado uno de los padres de la hidrostática. Su contribución más famosa es el principio de Arquímedes, que establece que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desplazado. Este principio explica por qué flotan los barcos y es fundamental para comprender el comportamiento del agua en las represas. Siglos después, el científico francés Blaise Pascal formuló el principio de Pascal, que dice que la presión aplicada a un fluido en reposo se transmite por igual en todas las direcciones. Este principio es la base del funcionamiento de los sistemas hidráulicos modernos, incluyendo los mecanismos de control de las compuertas en las centrales hidroeléctricas. El matemático suizo Daniel Bernoulli formuló el principio de Bernoulli, que establece que en un fluido en movimiento, cuando la velocidad aumenta, la presión disminuye y viceversa. Este principio es fundamental para entender cómo el agua gana velocidad al descender por los conductos forzados de una central y cómo esa velocidad se convierte en fuerza para mover las turbinas. Sin estos fundamentos teóricos, el diseño eficiente de las turbinas sería imposible. Con la llegada de la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, la demanda de energía aumentó enormemente.
En 1882, en Appleton, Wisconsin, en Estados Unidos, se inauguró la primera central hidroeléctrica del mundo. Y desde entonces la tecnología avanzó rápidamente y a finales del siglo XIX y principios del XX se construyeron grandes represas en Europa y América, transformando los ríos en fuentes de progreso tecnológico. Buenos días, mi nombre es Juan José Méndez Arrieta y hoy les voy a explicar cómo se produce la energía hidroeléctrica, desde que el agua está almacenada en un embalse hasta que la electricidad llega a nuestros hogares. Esto es un proceso que combina física, ingeniería y tecnología de manera muy interesante. El principio básico de todo esto se basa en la energía potencial a la energía eléctrica. Todo el proceso se basa en la conversión de la energía. El agua almacenada en lo alto de un embalse posee energía potencial gravitatoria. Cuando esa agua cae, la energía potencial se transforma en energía cinética, es decir, la energía del movimiento. Esa energía cinética es la que mueve las turbinas y, finalmente, se convierte en energía eléctrica mediante los generadores. El primer paso es seleccionar un río con gran caudal y un desnivel bastante importante. Allí se construye una represa que bloquea el flujo del río y crea un embalse, que actúa como una gran batería de agua. La construcción puede durar entre 5 y 15 años y requiere miles de trabajadores y tienen un costo de varios de miles de millones de dólares. Sin embargo, una vez construidas, las centrales pueden operar durante 50 a 100 años. El proceso funciona así. El agua retenida en el embalse se libera abriendo las compuertas. Baja con gran fuerza por tuberías especiales llamadas conductos forzados. Y la presión y velocidad del agua hacen girar las turbinas, que están conectadas a generadores eléctricos. Estos generadores convierten la energía mecánica en eléctrica mediante el principio del electromagnetismo. Luego, transformadores elevan el voltaje para facilitar el transporte a largas distancias. Finalmente, el agua es devuelta al río, continuando su ciclo natural. Existen diferentes tipos de turbinas según el caudal y la altura de caída del agua. Las turbinas Pelton son ideales para grandes alturas de caída y poco caudal. El agua golpea las paletas en forma de chorro. Las turbinas Francis son las más comunes en el mundo, adecuadas para alturas y caudales intermedios. Las turbinas Kaplan están diseñadas para grandes caudales y pequeñas alturas, similares a las hélices de un barco. Entre las centrales más importantes se encuentran la represa de las Tres Gargantas en China, la más grande del mundo con 22.500 megavatios de capacidad instalada. La central de Itaipú, entre Brasil y Paraguay, que durante años fue la mayor del planeta, y la represa de Guri en Venezuela, una de las más importantes de América del Sur. Estas megaobras demuestran el enorme potencial que tiene el agua como fuente de energía. Buenos días, mi nombre es Juan David Jiménez Amaya y yo les voy a hablar sobre el almacenamiento, la transmisión y los países líderes. Una vez generada la electricidad, el siguiente reto es almacenarla y transportarla hasta los lugares donde será consumida. Este aspecto técnico y logístico es muy importante porque la energía eléctrica no puede guardarse fácilmente como el agua en un tanque. Los embalses, como baterías, en las centrales hidroeléctricas, el almacenamiento se realiza principalmente mediante unos embalses, a diferencia de una planta solar o la eólica, que depende del sol o del viento. Una hidroeléctrica puede controlar cuándo liberar agua y por lo tanto puede generar esa electricidad. Cuando hay poca demanda, por ejemplo en la madrugada, se acumula agua en el embalse. Cuando la demanda aumenta en las horas pico del día, se liberan mayores volúmenes para producir más electricidad. Esta capacidad de regulación es una gran ventaja sobre otras fuentes renovables. Una tecnología especialmente interesante es la central de bombeo reversible. Cuando hay un exceso de energía en la red, la electricidad sobrante se usa para bombear agua sobre el embalse inferior hacia el superior. Luego, cuando se necesita más energía, esa agua se libera para generar esa electricidad nuevamente. Es como una batería gigante de agua, con una eficiencia de almacenamiento de alrededor del 70 al 80%, siendo uno de los métodos más efectivos para la parte industrial. Para la transmisión de la electricidad viaja a través de las líneas de alta tensión que forma la red eléctrica del país, para transportarla cientos de kilómetros en el país. Se eleva el voltaje mediante unos transformadores. Estos pueden llegar hasta 500.000 voltios o más, ya que a mayor voltaje, menor pérdida de energía en el camino. Al llegar a las ciudades, subestaciones eléctricas reducen el voltaje a niveles seguros para el uso doméstico. Y hay países que lideran esta energía hidroeléctrica. ¿Cuáles son? En China, él es el mayor productor de hidroeléctrico del mundo, con la represa de las Tres Gargantas y a cientos de otras centrales. Genera más del 16% de su electricidad a través del agua.
Brasil obtiene aproximadamente el 65% de su electricidad de fuentes hidroeléctricas, siendo la columna vertebral de su sistema enérgico. La central de Itaipu ostenta el cerca del 15% del consumo eléctrico de su país. Canadá también aprovecha su gran potencial con alrededor del 60% de su electricidad en hidroeléctrica y exporta parte de esta a Estados Unidos. Noruega es el caso más notable en Europa. Aproximadamente el 90% de su electricidad proviene del agua, siendo un modelo internacional de sostenibilidad energética prácticamente libre de carbono. Todos los países han desarrollado políticas orientadas a reducir el uso de combustibles fósiles, disminuir emisiones de CO2 y modernizar sus redes eléctricas. Buenos días, mi nombre es Isabela Zapata Galeano y para cerrar la parte informativa de nuestra presentación hablaremos sobre la situación de Colombia en materia de energía hidroeléctrica y reflexionaremos sobre sus beneficios y perjuicios. Colombia es un país privilegiado en términos de recursos hídricos. Gracias a su geografía montañosa, la diversidad de sus ecosistemas y la abundancia de precipitaciones, el país cuenta con una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Esta riqueza se refleja directamente en su matriz energética. Más del 65% de la electricidad colombiana se genera en centrales hidroeléctricas. Hidroituango, en Antioquia, es la más grande del país con una capacidad de 2.400 megavatios. Fue construida sobre el río Cauca, aunque su construcción estuvo marcada por una grave crisis en 2018 cuando el agua amenazó con desbordar la obra. El Guavio, en Cundinamarca, con 1.150 megavatios, es una de las más antiguas y confiables del sistema eléctrico colombiano. Chivor, en Boyacá, localizada sobre el río Bata, aporta aproximadamente 1.000 megavatios al sistema. Sogamoso, en Santander, construida sobre el río Sogamoso, tiene una capacidad de 820 megavatios. Comparada con China o Brasil, la producción total de Colombia es menor en términos absolutos. Sin embargo, su dependencia porcentual de las hidroeléctricas es muy alta, similar a la de Noruega. Esto hace que el sistema eléctrico nacional sea vulnerable a los cambios climáticos, especialmente al fenómeno del Niño, que provoca sequías severas y reduce los niveles de los embalses, pudiendo generar apagones y racionamientos como los que Colombia vivió en los años 90. Beneficios de la energía hidroeléctrica. Es renovable, el ciclo del agua no se agota, produce baja contaminación atmosférica sin emisiones de gases de efecto invernadero durante su operación. Tiene alta eficiencia, las turbinas modernas convierten más del 90% de la energía del agua en electricidad. Posee una larga vida útil de 50 a 100 años. Además, los embalses regulan el flujo de los ríos, reduciendo el riesgo de inundaciones aguas abajo y generan empleo en regiones donde se construyen. Perjuicios y retos. El desplazamiento de comunidades es uno de los impactos más graves. La construcción de grandes represas puede obligar a miles de familias a abandonar sus territorios. En el caso de Hidroituango, se desplazaron comunidades enteras del Bajo Cauca. Las represas alteran el caudal natural de los ríos, afectan la migración de peces, destruyen hábitats acuáticos y modifican la calidad del agua aguas abajo. En épocas de sequía, los embalses se vacían y la generación cae drásticamente. La construcción requiere inversiones de miles de millones de dólares y aunque los accidentes son poco comunes, pueden ser catastróficos. Por estas razones, los expertos recomiendan que Colombia diversifique su matriz energética, es decir, combinando la hidroeléctrica con energía solar y energía eólica. Esta diversificación haría al país menos vulnerable a las sequías y garantizaría un suministro eléctrico más estable y sostenible.